Buenas noches, queridos seguidores de Ventana Cultural RD. Bienvenido a un programa más. Vamos a conversar con un gran talento dominicano, a quien conocí hace un tiempo en el Banco de Reserva de la República Dominicana. Eres Ángel Chala, mercadólogo, financista, asesor financiero, pero además hay una faceta de Ángel que poco conocen, productor. Claro, productor de aguacate. O coeño. Pues esta noche vamos a aprovechar tu presencia. Te voy a tutear por tu juventud. Vamos a aprovechar tu presencia para hablar de cultura económica y financiera. Estamos en lo que nosotros denominamos en este templo del saber, que es la biblioteca de Alejandro Albelo. Este rincón lo denominamos el Rincón de Duarte. Y si tú te fijas, a mi espalda, aquí a la izquierda, tenemos una figura del patricio con la mayor lección de ética que se ha dado en la República Dominicana, que fue su rendición de cuentas una vez que se le entregaron unos recursos para la campaña del sur, y a su retorno a Santo Domingo, él hizo una rendición de cuentas detallando cada peso, de manera pormenorizada, cada peso que se gastó en la campaña y devolviendo el dinero que le había sobrado. Pero yo quiero que iniciemos primero hablando un poco de ti, cómo te inicia en el mundo de la finanza, y luego cuáles son los elementos fundamentales que debemos tener en cuenta para crear desde el niño, o en los niños y en los jóvenes, una cultura económica y financiera sana, como tú dices en tu institución. Finanzas saludables. Finanzas saludables. Claro, bien, muy buena introducción. De verdad que desde que me comentó para que estuviera aquí con ustedes, fue un placer, porque hace mucho que ya nos conocemos. Yo tuve el honor de poder trabajar directamente, tanto con usted como con doña Gisela, clientes míos allá en Bellavista 27. Bellavista 27. Y de ahí para acá nos hemos quedado como contacto siempre. Entonces, ¿cómo yo me inicio con relación a la finanza? Y de verdad que fue algo fortuito y que agradezco en el alma a un gerente de Banco de Reserva que se llama Eddie de los Santos, que en ese momento era gerente del Banco de Reserva de San José de Ocoa. Yo estudio en la Universidad del Caribe, estoy estudiando mercadeo y salgo de trabajar en Claro. Trabajaba para Claro en ese momento, viajaba todos los fines de semana a Ocoa, y el departamento donde yo trabajaba en Claro se tenía que terminar ese proyecto para iniciar otro, con la particularidad de que el segundo proyecto, el día libre era rotativo. Yo no tenía mis fines de semana libre para irme para San José de Ocoa. Yo vivo acá en Santo Domingo, pero toda mi familia, hermanos, padres, abuelos, tíos, todos viven en San José de Ocoa al día de hoy. Entonces, para mí los viajes allá no eran negociables. Entonces decidí renunciar a Claro y estar sin trabajo en el momento. Y cuando mi papá le comenta al gerente de San José de Ocoa, bueno, pues yo entro a trabajar en el Banco de Reserva como cajero. Que no era mi sueño trabajar en banco tampoco. De hecho, mi primera profesión fue mercadeo, y mi sueño era trabajar en ventas, ser vendedor de alguna empresa y luego desarrollarme de manera personal. Pero me enamoré del banco, me enamoré de las finanzas, me enamoré de poder enseñar a las otras personas la realidad de cómo manejarse, de cómo vivir financieramente estable, porque como lo vamos a ver más adelante, las finanzas permean todas nuestras vidas. Y con relación a la segunda pregunta de cómo podemos iniciar desde pequeño, yo siempre cuento la anécdota de que yo tengo dos niños. Hay uno que tiene 5 años y otro tiene 3. El más grande ya es diagnosticado dentro del espectro autismo. El más pequeño tiene conductas aprendidas de su hermano. Por ende, también se pudiera pensar que está dentro del espectro. Pero como padres vemos ya síntomas de que pudiera que no. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? De que mis dos niños, el problema mío en la casa es cuando yo dejo el menudo de comprar los botellones, no encontrarlo porque ellos lo echaron en una alcancía. Porque ya tienen esa cultura, ellos saben que los pesos no van a la boca, como hacen la mayoría de los niños,
sino que desde pequeño fuimos creándole la cultura de que el peso, llevarlo a la alcancía. Y ya hoy en día, cada uno de ellos tiene su cuenta, tiene su fondo de inversiones, con las que van llenando de sus alcancías más algunas cosas que nosotros como padres vamos regalándole por cada meta que vamos logrando. Eso es como una buena manera de empezar desde pequeño a nuestros hijos a crearle la cultura del ahorro. Charla, muy buenas noches. Para mí un placer escucharle, puesto que estamos hablando en materia financiera. Usted habló pues de ese condicionamiento, quizás podría decirle, o de esa educación hacia los niños para que pues desde pequeños cultiven esa finanza sana, como usted le llama. Pero ¿cómo hacemos en el caso pues de las personas adultas? Hay una crónica que se le atribuyen a Diógenes de Sinope, donde él va pasando por un mercado y él dice al pasar, al transitar, cuántas cosas que yo no necesito. Pero ¿qué ocurre con el dominicano? El dominicano dice lo contrario. ¿Cuántas cosas que yo necesito, puesto que vivimos en una cultura consumista, del consumismo? Entonces, ¿cómo hacemos para frenar ese condicionamiento consumista que está pues enraizado en la sociedad en términos globalistas? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Porque realmente no es una condición solamente del dominicano, sino prácticamente de todo aquel ciudadano que vive en un país o un lugar capitalista. Que la cultura sea el consumismo. Y ya luego que uno es adulto, a veces es un trabajo un poquito más pesado, porque ya fuimos creando con dogmas, con creencias, con enseñanzas que fuimos aprendiendo en el camino, que no necesariamente fueron correctas. Y hay que hacer un proceso de yo entender que no sé realmente cómo funcionan las cosas para aprender cómo funcionan. Creo que en términos psicológicos y psiquiátricos le llaman deconstrucción. De construir ese conocimiento para construir uno nuevo y mejor. Me explico y pongo un ejemplo. A mí siempre me gusta hablar con muchos ejemplos. Hay una frase que es muy repetida y que probablemente todos nacimos con ella. Y desde pequeño nos enseñaron, tu mejor inversión es comprar tu propia casa. Cierto. Pero esa frase está llena de verdad, pero también está llena de posibles errores en el camino. De subjetividad. Claro. ¿Por qué? Porque tan pronto como o tan cercano a este día como la semana anterior, yo recibí una persona. Y un joven de 26 años ya produce una buena cantidad de dinero y compra su apartamento. Compra un apartamento. Él tiene un negocio. Si hubiese llegado a mis manos antes de, probablemente mi orientación hubiese sido no comprar. ¿Por qué? Porque el apartamento que compró fue financiando 7.320.000 pesos exactamente, a una tasa de un 13.95 a 30 años. Cuando yo le enseño el cálculo de lo que dice una tabla de amortización, para los que nos están escuchando, una tabla de amortización es cómo está dividido la cuota de mi préstamo, tanto en intereses como en capital y en los seguros que yo pago mensualmente. Entonces, sin contar los seguros, ese chico terminaría pagándole al banco en 30 años 31 millones de pesos. ¿Por cuánto que financió? Por 7 millones. Por 7 millones. Entonces te dicen, cuando tú inviertes... Eso es como cuatro casi cuatro veces el valor más del inmueble. Del valor del inmueble. Que hay métodos para cómo nosotros podemos reversar eso, sin tener obviamente que echar para atrás la negociación. Y lo vamos a conversar. Pero, por ejemplo, si yo le hago la pregunta a ustedes ahora, a esa persona en esa condición, ¿realmente esa fue la mejor inversión que él pudo hacer en su vida? No, Muy probablemente no. Muy probablemente no. ¿Por qué? Porque una persona te dice, una persona de un pensamiento como nos han criado, lo que pasa es que cuando tú compras inmueble, tú tienes la plusvalía del inmueble. Pero realmente cuando pasen 30 años de que yo sea dueño de ese inmueble, ¿valdrá el inmueble en su momento más de 31 millones de pesos? Muy probablemente no. ¿Por qué? Porque también el inmueble tiene un periodo de vigencia que nosotros no lo tomamos en cuenta. Y es que un inmueble después que pasa de 20 años ya es un inmueble viejo. Entonces, luego de una cierta cantidad de años, en vez de mi precio ir subiendo, va bajando porque se convierte en una mejora. Ahora, ¿cuándo comprar es una muy buena opción? Bueno, pero cuando yo tengo una oferta de frente, que usted me dice, bueno, en el espacio donde estamos, está valorado según la tasación en 10 millones de pesos.
pero el dueño lo está vendiendo en 7, por X cantidad de razones. De entrada, por tú comprarlo, ya te estás ganando 3 millones de pesos en el proceso. Porque si tú lo compras, 7 millones, y lo vendes, ya tú tienes 3 millones a tu favor. Ahora, también, ¿qué es importante a la hora de comprar inmuebles? Y estoy ampliando la pregunta, claro. Y es que debemos ver a cuál es el tiempo óptimo que yo debo financiar un inmueble. ¿Cuál es la tasa óptima que yo debo tener de acuerdo a mi perfil? Porque muchas veces lo que sucede es que una persona no sabe negociar con los bancos. En un momento yo creo que nos hicimos muy amigos por eso, porque desde que yo estaba en el banco, yo siempre he sido muy de cara al cliente, porque la institución siempre va a ganar. Ahora, la orientación que yo le puedo dar a una persona pudiera literalmente salvarle la vida en un punto. Y hablábamos de la importancia detrás del telón, detrás de cámara, de cómo funciona las finanzas y la psicología y la filosofía y cómo yo me comporto en el día a día. Y yo sé que yo soy bien amplio en mi respuesta, así que si ustedes quieren tenemos tiempo. Ángel Augusto te hizo una tremenda pregunta fenomenal y se remontó a los tiempos de la antigua Grecia, a los tiempos de Diógenes. Tú decías al inicio, en tu primera respuesta, lo del hábito del ahorro. Claro. Yo recuerdo en mi tiempo de juventud que algunos bancos tenían un programa que le llamaban la alcancía del ahorro, claro, donde a los padres le daban alcancía en los bancos para que los padres se la dieran a los hijos. Y se les recomendaba a los padres que cada vez que tuvieran menudo, ese menudo, en lugar de ponerle una mesita, se lo dieran a los hijos para que los hijos lo echaran en la alcancía. Bueno, y en algunos casos, esos niños aprovechaban la época de diciembre para abrir su alcancía y comprar su cosa nueva en diciembre. Ajá. Pero yo me pregunto, Ángel, muchas veces, yo recuerdo justamente cuando nosotros íbamos al banco donde te preguntábamos, ¿qué tú opinas de tal cosa? Y tú nos decías, bueno, miren, yo creo que lo que más le conviene a ustedes es esto. Claro. Y entonces hay una pregunta que me ha venido rondando. ¿Cuántas de las decisiones económicas que toma una persona son realmente racionales? ¿Cuánta información necesita una persona para tomar una decisión económica respecto a una inversión o a una compra o lo que sea, que hacerlo de manera racional? Claro. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando íbamos a adquirir un vehículo, que yo te dije, mira, la gerente me está atacando para que yo compre un vehículo, pero ¿es necesario que yo tenga un vehículo en estas condiciones? Tú me dices, yo creo que sí, que es prudente. Y me hiciste los números, como tú dijiste. Claro, entonces, claro, partiendo de ahí, pues uno con un buen asesoramiento, la persona entonces sí puede hacer la inversión que tiene que hacer. Totalmente. Y respondiendo a la pregunta, la mayoría de nuestras decisiones en el día a día, no solo financieras, son hechas desde la parte del cerebro inconsciente. O sea, que son decisiones no racionalizadas. A la psicología. Yo soy amante de la psicología y amante de la filosofía. Entonces, son decisiones no racionalizadas, no pensadas. Por ende, tendemos a cometer muchos errores en el proceso. La parte de nosotros poder cuestionar lo que estamos haciendo, entonces nos hace que nuestro cerebro consciente entre en acción. Porque cuando yo me cuestiono, hay una pregunta que responder. Debo racionalizarlo. Llevándolo al tema financiero. Lo racional, cuando hablamos del tema financiero, son los números. Los números no nos van a mentir. Y qué bueno que en el ejemplo que usted menciona, como yo le mostraba los números, porque básicamente lo que hacemos los financieros es que te pongo de frente los dos caminos, pero te enseño los números. ¿Quién muestra los números? Entonces, en base a la información que ya tú tienes en la mano, entonces tú tomas una decisión. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Es que estamos llenos de información que no nos agregan valor a nuestras decisiones. Porque cuando tú te vas a una publicidad del banco, tú lo que te vas a encontrar es una publicidad mayormente de tarjetas de crédito. Entonces, tú induces a que un joven, por ejemplo como Ángel, debe tener unos 20 años. Imagínate 20 y algo, ¿verdad? Imagínate que un joven que va saliendo de la escuela, que terminó la escuela, empieza a trabajar y está en la universidad. En las escuelas
de nuestro país, lamentablemente, no nos enseñan nada acerca de lo financiero. De hecho, no hay ni siquiera una materia electiva u optativa, a menos que sea un colegio privado, un colegio donde se paga un dinero, que te puedan enseñar a cómo manejar las finanzas. Entonces, ¿qué sucede? Que ese jovencito que va saliendo de la escuela y que ya tuvo su primer empleo, se topa con una publicidad bancaria de tarjetas de crédito. Y toma una tarjeta de crédito, pero no tiene la información de cómo utilizar esa tarjeta de crédito. Porque incluso el banco te da la tarjeta de crédito y no te enseña cómo usarla. Pero tampoco te enseña cuáles son, si tú cometes errores, si dejas de pagar la tarjeta, cuáles son esos intereses que tú vas a pagar en la tarjeta. Los cargos. ¿Cuáles son los cargos? ¿Cuál es el precio a pagar por yo tener una tarjeta o por no saber utilizarla? Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros estamos llenos de esa publicidad de los productos que el banco quiere vender porque para ellos es rentable. Voy a poner un ejemplo. En el cierre del año 2023 hubo una institución financiera que activó en ese año 1 millón de tarjetas de crédito. 1 millón de tarjetas de crédito. ¿Qué dicen las estadísticas sobre las tarjetas de crédito? Que más del 70% de las personas que tienen una tarjeta de crédito no la saben utilizar. ¿Por qué no la saben utilizar? Porque la utilizo como una extensión de mi salario y no como un plástico para comprar o para hacer una compra extraordinaria en un momento específico, que yo sepa cuándo la voy a pagar. Entonces, si el 70% de ese millón de tarjetas que fueron activadas no son bien utilizadas, estamos hablando de 700,000 tarjetas. Ahora, yo quiero que ustedes piensen que el interés mínimo de una tarjeta, el mínimo, es un 48% al año. Un solo de los intereses. Y una tarjeta de crédito tiene 8 intereses diferentes. Entonces, si yo tengo 700... Detállanos eso. Los 8 intereses diferentes. Bueno, tú tienes una tarjeta de 100,000 pesos, ¿verdad? Vamos a suponer, y tú tienes interés por financiamiento al balance que tú consumiste. Ese interés por financiamiento regularmente está entre un 48 y un 60% al año. O sea que eso es entre un 4 y un 5% mensual, un prestamista. Pero tú tienes también interés por financiamiento al capital anterior. ¿Cómo funciona esto? Yo tengo una tarjeta de 100,000 pesos y yo consumí los 100,000 pesos. Yo fui al banco y pagué 90,000 pesos. ¿Cuánto yo quedé adeudando? 10. Se supone que yo tendría que pagar intereses solo por los 10 que yo quedé adeudando. ¿Me cobran por los 100? No. Entonces me cobran por los 100, pero me cobran por el consumo que yo hice en el mes también. Entonces ahí tenemos dos tipos de intereses diferentes. Si tú dices, yo le puse un PIN a mi tarjeta y voy al cajero y yo retiro de mi tarjeta que tengo disponible 1,000 pesos o los 100,000 pesos, vamos a ponerle. Por ese retiro que yo acabo de hacer en el cajero, yo voy a pagar un 6.25%. O sea que si yo... De tu dinero porque tomaste prestado, porque lo tiene disponible. Dentro del plazo, se supone que si yo retiro ese dinero y lo pago dentro del plazo, no debería pagar interés. Pero hay una comisión por el avance de efectivo que yo hice, que es un 6.25. Quiere decir que si yo tomé 100,000 pesos, yo voy a pagar de entrada 6.250 pesos. Aparte de si financio ya los dos intereses que te mencioné anteriormente. Ahora, ¿qué sucede si yo llego y caigo en atraso? Hay un interés por mora. ¿Qué sucede cuando el banco me dice, tú tienes un beneficio de que tu tarjeta, yo te doy un beneficio de que tú tienes un 10% de sobregiro en tu tarjeta? O sea, si tengo 100, puedo utilizar hasta 110 porque el banco me lo permite, pero me cobra el sobregiro también. O sea, ya tenemos 5 tipos de intereses diferentes. El banco te dice, de tu tarjeta tú tienes un extra límite o un crédito más, o una línea de parte de la tarjeta. O un extra si yo utilizo ese extra crédito, ¿cuánto es el interés que yo le pago? Un 30%. Aparte del consumo en el momento, si yo hice el extra crédito por los 100,000 pesos, yo voy a pagar un 4% de ese monto, aparte del 30% de los intereses que yo voy a pagar. ¿Sería un 34%? No, porque el 4% yo lo voy a pagar en la primera cuota. O sea, yo voy a pagar de los 100,000 que yo tomé, 4,000. Aparte del 30% que voy a pagar en las cuotas mensuales. O sea, cuando vemos una tarjeta de crédito, literalmente una tarjeta de crédito mal utilizada, yo pudiera estarle pagando por una tarjeta de 100,000 pesos al banco más de 20, 30,000 pesos en intereses mensuales, si la utilizo mal. Entonces, un préstamo
de 100,000 pesos, no hay manera personal, y tú lo tomas un año, tú vas a pagar 10,000 pesos, 12,000 pesos mensuales. Y lo que el banco te va a ganar en un préstamo son unos 6,000, 5,000 pesos si lo tomas a un año. Por ende, ¿por qué es tan fácil que a una persona le aprueben una tarjeta y no un préstamo? Es que la tarjeta es el producto más rentable que tiene una institución financiera. Entonces las redes están inundadas de publicidad de tarjeta de crédito. Es más, perdón, Ángel, pero entonces ahí el banco está actuando como un usurero cualquiera. Y por eso es que entonces las oficinas de abogados están llenas de expedientes de clientes, de cobro, de tarjeta de crédito. Y no solamente de tarjeta de crédito, pero los casos más comunes son los de tarjeta de crédito. Los más comunes, porque es que es el producto que las personas terminan tomando más de uno. Por ejemplo, normalmente o no normalmente, según las leyes bancarias, los bancos tienen un porcentaje de financiamiento definido. Por ejemplo, yo voy a tomar un préstamo de consumo. El banco nunca va a exceder más del 30% de mis ingresos mensuales en una cuota de un préstamo. Digamos que si yo ingreso 100,000 pesos mensualmente, el banco no me va a dar un préstamo que mi cuota exceda los 30,000 pesos, porque es el 30% del nivel de endeudamiento de mis ingresos mensuales. Si hay un préstamo hipotecario de por medio, como se le da cierta flexibilidad al que va a comprar su casa, puede llegar hasta un 45%, ese nivel de endeudamiento, lo cual yo no recomiendo, porque entonces te quita vida, te quita calidad de vida, y voy a en un momento a hablar acerca de eso. Ahora, ¿qué sucede con la tarjeta de crédito? Es normal que tú encuentres una persona que tiene un sueldo de 100,000 pesos con una tarjeta Black de 400,000 pesos y 5,000 dólares. Ahora, la pregunta que yo le hago a la persona es, si tú tienes un sueldo de 100,000 pesos y tienes una tarjeta de 400,000 pesos, si la llenas, ¿cómo tú la vas a saldar? ¿Cómo la saldas? Entonces, normalmente él se salda con un préstamo para consolidar el monto de la tarjeta en un préstamo para ir más suave. ¿Cuál es el error en eso, Francisco? Que me quedo con la tarjeta. Te queda con la tarjeta y tengo el préstamo. Tiene doble problema. Entonces ya luego, como no he determinado qué es lo que me ha estado llevando, tengo una cultura de consumo, una cultura contraria a lo que Diógenes decía, de que la cosa no la necesito, porque ahora mismo nos inundan de publicidad para crearnos necesidades que realmente no tenemos. De hecho, cito a Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, y él decía que vivimos en un mundo donde el capitalismo nos lleva al consumismo, y no nos damos cuenta, explica él, que el consumismo nosotros lo estamos pagando con nuestro tiempo de vida, porque para producir dinero yo tengo que durar 8 o 10 horas en un trabajo para poder pagar mis consumos. Ahora también cito a Kiyosaki en lo que él le llama la carrera de ratas. ¿Y qué es la carrera de ratas? Es que yo trabajo para producir dinero, para gastar el dinero, para luego necesitar el dinero de nuevo. Entonces vivimos en esa rueda en el día a día. ¿Y por qué sucede esto? Y es porque no somos racionales a la hora de poder utilizar nuestro dinero. Y es porque, por ejemplo, a un joven de 26 años, como ese ejemplo que puse al principio, le enseñaron que debía comprar su apartamento, cuando no tiene nada de malo vivir alquilado y seguir creciendo mi negocio que ya me está produciendo para poder crecer y crear un colchón más amplio y no necesitar probablemente un préstamo bancario tan alto para yo poder obtener un financiamiento. Entonces, yo sé que nosotros nos vamos a meter en problemas, sobre todo yo, con los bancos, porque yo los expongo, porque realmente el problema no es que te den la tarjeta. El problema es que yo te dé la tarjeta y te diga, mira, esta es la tarjeta, pero esta tarjeta tiene una pócima de este lado, que si te la tomas, te vas a morir. La tiene, está atada a que son los intereses. Pero no nos enseñan cómo utilizar un producto. De hecho, es más fácil tú poder comprender cómo funciona un préstamo o cómo te explican cómo funciona un préstamo que te expliquen una tarjeta. El problema también es que la mayoría de representantes que trabajan en el banco tampoco tienen la vocación para explicarle a la gente eso. Pero tampoco tienen el conocimiento necesario para poder explicarte eso. Esa es la realidad nuestra en el momento. Hermano Ángel, usted dijo algo
previamente que aún está retumbando pues mi mente, los recovecos de mi mente, y es que los mercaderes están utilizando como estratagema pues el campo de la psicología para condicionar a las personas pues a que estén inmersos en ese mundo del consumismo. ¿Cómo nosotros podemos pues evitar pues esas estratagemas, esos engaños, esos artilugios que están utilizando, por ejemplo, con el neuromarketing, que por ejemplo si un artículo vale 5 pesos, le ponen 4,99, que básicamente el mismo precio? ¿Cómo nosotros podemos vislumbrar cuándo una oferta es real y cuándo es una oferta camuflajeada o un artículo que está en stock ahí ya viejo y que quieren salir de él y te lo camuflajean como si fuese una oferta auténtica? O sea que Claro. se erigen como artistas del engaño y el pueblo está allí comprando, pues alimentando ese consumismo Claro. acérrimo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos diferenciar entre una oferta auténtica y una, pues... Claro. Mira, otra muy buena Arriesgada. pregunta. Ángel está duro, Ángel está duro, ¿eh? Está por la goma. Ángel está duro. Ándale. Yo no quiero parecer arrogante, pero no sé si es que porque se llama Ángel. ¿Eh? Pero está duro el muchacho, ¿eh? Ahora mira, la realidad es que, volvemos y cambiamos el punto, como vivimos en un mundo de consumo, que la prioridad es el consumo y mantener la economía, actualmente todas las empresas que venden algún tipo de producto o servicio tienen una división de neuromarketing. Es para aprender cómo la persona común piensa para entonces entrar ahí. Obviamente ellos no le van a llegar a todas las personas, porque el que está despierto, el que está consciente, es muy difícil. Ahora, como bien hablamos, el 90% de la sociedad está dormida, está viviendo de manera inconsciente en el día a día. Y eso lo habíamos ya mencionado. ¿Qué sucede entonces, Ángel? ¿Cómo yo sé cuando una oferta realmente es una oferta y cuando realmente es lo que yo necesito? Y es si realmente yo necesito el producto. Porque no importando el precio que te puedan poner una camisa, si no la necesitas, lo que tú pagues es caro. ¿Entiendes la idea? Claro. Si yo no necesito un producto, no importa el precio que yo pague, es caro, porque no lo necesito. Y a nivel financiero, esas pequeñas decisiones que se van sumando, de que vamos comprando cosas que no necesitamos, de que tenemos 25 camisas en el closet y nos ponemos 2, de que tenemos 10 pares de zapatos, de que nosotros compramos incluso comida que se nos daña en el refrigerador. Y vivimos haciendo o tomando decisiones pequeñas en el día a día. Pero cuando nosotros las sumamos a lo largo del mes o a lo largo del año, realmente son significativos. Ahora, tampoco yo no quiero que nuestra gente piense que yo tengo una filosofía de que no comas, claro, o de que no compres. Claro. Ahora, la filosofía que sí yo predico es que del sueldo que tú tienes mensualmente, tú debes destinar una parte para ti, donde tú digas, ingresé 100,000 pesos, estos 10,000 pesos yo los voy a agarrar para hacer lo que yo quiera. Que yo no tenga que confiscar esos 10,000 pesos, si tú quisieras hacerlo así, para no sentirte tampoco ahogado. Para el ocio. Porque yo creo, al final del día, que el ocio es necesario. Y yo creo también que ni las finanzas, ni ninguna otra rama del vivir o del saber debe ser tan rígida. Yo creo que debemos de tener espacio para hacer cosas que realmente nos gusten. Entonces, la clave para esa pregunta es que tú puedas tener de tu presupuesto mensual un monto destinado para el uso que tú quieras darle a ese dinero, sin tener que pensar, mira, malgasté lo que me llegó, no, porque hay un dinero que yo lo utilicé para el ocio. Lo gastaste todo en una noche de cine, bueno, ya tú sabes que los otros 29 o 30 días del mes ya no hay más gasto extra, porque lo gasté todo en una noche. Si yo destiné esos 10,000 pesos para yo consumirlo durante el mes, y llegó el mes y no lo he utilizado, entonces tú se lo puedes sumar al otro mes. Y es como vivir presupuestado a lo que yo quiero, pero aún presupuestar las cosas que yo sé que voy a malgastar. Parece hasta donde uno pueda, sí, básicamente. Pero parece hasta donde uno pueda, básicamente, pero también planificar las cosas que yo sé que voy a hacer mal. Wow, sí, ¿Tú entiendes? Porque yo creo necesario
que financieramente yo quiero decirle como asesor a Francisco, mira, yo necesito que tú salgas con Gisela esta noche y que tú te olvides de la cuenta, pide y no mire el precio, pide, porque ya eso está presupuestado. Claro, qué bueno. Lo que pasa es que como vamos acumulando malas decisiones, no nos podemos dar el lujo de llegar a un momento de hacer eso. Y entonces vivimos ahogados. Y psicológicamente nos trabaja mucho, sobre todo cuando producimos dinero y no tenemos tiempo o no tenemos cómo gastarlo porque siempre estamos apretados. Por ejemplo, le pongo otro ejemplo para entrar a otras preguntas. Es más infeliz, y aquí voy a meterme en el ramo de la psicología, es más infeliz una persona que gana mucho dinero y que vive enliado, que no puede comprar nada porque siempre tiene un lío, a una persona que gana muy poco dinero y vive una vida despreocupada. Y porque te trabaja el hecho de tú decir, pero ¿cómo es que yo gano 200,000 pesos y yo vivo asfixiado y no puedo hacer nada y yo voy en la esquina y el motorista está bebiendo todos los días? ¿Pero por qué? Si gana mucho menos que yo. Y es muchas veces también que nosotros no sabemos cómo manejar mis ingresos con el nivel de vida que yo estoy viviendo en el momento. Porque lo que sucede es que muchas veces estamos viviendo un nivel de vida por encima de nuestros ingresos. Y no importando qué tan altos sean nuestros ingresos, si mi nivel de vida está por encima, siempre voy a estar en rojo. O acumulando un rojo. Bien, Ángel, todas esas cosas que tú has dicho me llevan a reflexionar. Es cierto, el ocio es fundamental en la calidad de vida de las personas. Totalmente. Y creo que muchas veces el problema de la mayoría de las personas es que no saben planificar el gasto. Totalmente. Es decir, tenemos unos ingresos y esos ingresos no sabemos distribuirlos. Yo he escuchado, por ejemplo, que en los países europeos, en Occidente, en los países más desarrollados, parte de la planificación del dinero que ganan las personas es sacar un porcentaje de ese dinero para vacacionar. 100%. Y ese porcentaje de ese dinero se va depositando, se va poniendo aparte y cuando llega su fecha de vacacionar, pues esa persona no tiene ningún problema para decir, bueno, me voy al Caribe o me voy a Estados Unidos o me voy a cualquier otro país de Europa a mis vacaciones porque he ido sacando de mis ingresos mensuales el dinero que corresponde para vacacionar. Ahora, como bien tú dices, muchas veces las personas gastan más de lo que ingresan. Y entonces, cuando llega a final de mes, esa persona está vuelto loco porque no han sabido planificar el gasto. Nosotros tenemos un amigo que él hizo lo siguiente y quiero que tú me comentes sobre eso. Él dice, bueno, yo lo que hice fue cuando mis niños estaban pequeños, que yo especialicé una cuenta para la educación de ellos. A cada uno le hice una cuenta, fui depositando en esa cuenta el dinero para su educación y cuando ellos llegaron a la universidad, yo no tenía que preocuparme por buscar el dinero para pagar la universidad porque el dinero estaba en esa cuenta. Claro. Sí, entonces creo que eso se llama planificación. Totalmente. Entonces, explícanos tú cómo debe una persona manejar los ingresos que recibe. Claro. Que si recibe 500 pesos, no gaste 600. O que si recibe 100,000, porque no vamos a enfocarnos solamente en el que gana, en el que genera poco dinero. Que genera mucho también. En el que genera mediano y en el que genera mucho. Claro, claro. Yo conozco personas que generan 300,000 pesos, pero gastan 500,000 pesos de manera. Claro, claro. Y voy a poner varios ejemplos. Como dije, me gusta siempre hablar con ejemplos. Pero, por ejemplo, con relación a las cuentas y los niños, es muy bueno tener una cuenta para ir ahorrando, ¿verdad? Con el tiempo y se vaya acumulando. Ahora, hay otro método mejor y es poder abrir un fondo de inversiones. Porque el fondo de inversiones me va a ir generando intereses que se van acumulando encima del dinero que yo tengo ahorrado. Entonces, cuando yo vaya a buscar mis ahorros al final del tiempo, yo voy a tener lo que yo ahorré más el dinero de los intereses que se generó. En finanzas a eso lo llamamos interés compuesto. El interés compuesto es que si yo ahorro 100 pesos y mañana me generó un peso, el mañana no me va a generar en base a los 100, sino a los 101. Y se va a ir creciendo mi patrimonio, por así decirlo, mientras voy ahorrando.
Nosotros como República Dominicana, volviendo a la pregunta, somos un ejemplo vivo de cómo los europeos se planifican para tener unas vacaciones tranquilas. ¿Por qué? Porque cuando vamos a Bávaro, a un hotel, nosotros nos encontramos con un ciudadano europeo que vino y tiene un mes en el hotel, vacacionando. Y tú lo ves leyendo libros y demás, y dices, pero está tranquilo, como tiene un mes de vacaciones, ¿cómo lo hizo? Hay varias formas de cómo hacerlo. Y le voy a enseñar varios métodos, incluyendo el que a mí me ha funcionado. El primer método que le voy a enseñar es el que a mí me ha funcionado. Normalmente mis gastos mensuales y mis ingresos van muy a la par, incluso desde que estaba en el banco. ¿Qué yo hago para poder ahorrar? Los ingresos extraordinarios que yo tengo, entonces solamente un 20% se van al consumo o a los gastos regulares. El 80% se queda en ahorro. Porque son un ingreso que yo no estaba contando con ellos. O aún si yo sabía que venían, yo lo que no debo es, si sé que voy a vivir muy a la par con mis ingresos y mis gastos, no puedo también comprometer los ingresos que ya yo sé que vienen adelante. ¿Cuál es la cultura de nosotros? Que ya una persona, hoy 2024, viene diciembre ahí, ya debe el doble del 2028. O sea, debe los próximos 4 dobles porque ya le fue buscando qué hacer a ese dinero que no ha llegado. Nosotros somos especialistas en gastar el dinero que no ha llegado, que todavía no ha llegado. Mira, yo tengo un negocio que me dijeron que eso me va a rentar un 20%. Ya tú estás haciendo cálculo con ese 20%. Ya tú lo tienes gastado. Entonces no tenemos esa cultura para ir nosotros llevando las cosas con un presupuesto. Se nos hace muy difícil llevar un presupuesto. Y en vista de esto, nosotros como Finanzas Saludables vamos a lanzar una aplicación donde tú vas a poder llevar tus ingresos y tus gastos en una aplicación desde tu mismo celular. Porque es difícil tú abrir una computadora, abrir un Excel y llenar un presupuesto. Pero todos nosotros andamos con un celular. Y que yo pueda ir a la playa y saber que lo que yo gasté lo puedo documentar y que la misma aplicación me diga cómo voy con relación a mi presupuesto. Pero no solo eso, sino si voy a tomar un préstamo, ¿cuántos realmente son los intereses que yo voy a pagar en ese préstamo? Si voy a abrir un certificado financiero, ¿cuánto me va a pagar el certificado financiero? Y ya hay aplicaciones que lo hacen, pero nosotros estamos tratando de desarrollar una que sea lo más adecuada posible para las personas que necesitan realmente organizarse. Porque yo creo, y esto es un método ya que yo llamo que es un método propio, que lo creé yo, ustedes no lo van a leer en ningún libro, y yo creo que en el método de Ángel Chalas, la clave de las finanzas está en ser una persona de 5 sílabas. Y lo normal es que las personas son de 6 sílabas. ¿Cómo así? Porque las personas que viven normalmente son personas desorganizadas. 6 sílabas. Y la clave financiera y la clave de usted poder vivir tranquilo es ser una persona ¿cómo? Organizada. 5 sílabas. Entonces es pasar de la desorganización a la organización. En el proceso no vamos a caer, totalmente. En el proceso no vamos a desalentar, totalmente. Pero tenemos que cumplir el proceso. Hermano Chalas, a propósito de economía en la cultura, es bien sabido que la economía, las finanzas, se tornan y se vislumbran como con una nebulosa, como con una, se ve como si fuese un asunto difuso, difícil, complejo, como que eso es una barbarie y complejísimo de comprenderla. ¿Cómo nosotros pues podemos concientizar a las personas de que estos conceptos financieros no hay que ser un Albert Einstein para nosotros comprenderlos y llevar una vida organizada, para nosotros pues tener una muy buena educación financiera sin tornar pues lo fácil, complejo, porque la gente tiene una idea de economía muy diversa, muy compleja y se alejan? Cuidado, están hablando de economía y yo me alejo. Yo no sé cómo entrarle a eso, yo no sé con qué se come. O sea, ¿cómo podemos tornar lo fácil? Porque la economía, a mi juicio, no es tan complicada si no se organiza como usted planteó previamente. Entonces, ¿cómo podemos tornar ese asunto que la gente lo ve complejo de manera fácil, inteligible? Claro. Y mira, es muy buena pregunta de nuevo, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que normalmente cuando escuchamos hablar de finanzas y economía, nosotros estamos pensando
en la inflación, el Producto Interno Bruto, nosotros estamos pensando en el país, en el riesgo, en la clasificación, son muchas cosas. Pero realmente las finanzas son tan simples como ingresos y gastos. Siempre que mis ingresos estén por encima de mis gastos, yo voy a estar bien. Siempre que mis gastos superen mis ingresos, hay un trabajo que hacer. Mi meta como financiero, mi meta como asesor financiero, y le doy gracias a ustedes por tenerme aquí, es hacer de las finanzas algo entendible, algo que la gente pueda escuchar una conversación como esta y poder digerirla como algo fácil. Que una persona, como bien decía Albelo ahorita, en San José de Ocoa, en Asua, que no ha ido a la escuela, puede entender las cosas que nosotros estamos hablando. Yo creo que hasta este momento estamos logrando ese cometido. Sí, nosotros debemos, y ya me comprometo con ustedes también, a seguir haciendo contenidos como este, que la gente pueda aprender con ejemplos, de manera fácil. Y volviendo, para ponerte un ejemplo, a algo que mencionaba Suazo, y mencionarte a una persona que tiene un ingreso alto. Y yo estoy sentado y recibo una señora que me la refiere un gerente de un banco. Me dice, mira, yo creo que tú eres la persona que puedes trabajar con ella. Y ella tiene un sueldo, vamos a decir, prudente, unos 350,000 pesos mensuales, ¿verdad? Es un sueldo muy bueno. Un sueldo prudente de 350,000 pesos mensuales. Que si tú piensas en un dominicano promedio con ese sueldo, debería vivir como un príncipe. Porque estamos hablando que si tú igual lo llevas a dólares, es una persona que en Estados Unidos hoy en día pudiera estar generando 7,000, 8,000 dólares mensuales, que igual allá en un país desarrollado es un buen ingreso. Entonces ella me dice, mira, yo siento que el dinero no me da. Y una persona que incluso estaba teniendo pensamientos suicidas. Porque es como le decía, tú vives de una manera desorientado, infeliz, desenfocado, porque tú dices, ¿cómo es que yo genero más que el 98 o 99% del ciudadano promedio en mi país y yo vivo peor que el 90% de ellos? Entonces, cuando yo la siento y la veo, la primera pregunta que yo hago, como bien hablamos ahorita, es ¿cuántas tarjetas de crédito tú tienes? Tiene 3 tarjetas de crédito de monto de 500,000 pesos o por encima cada una. Cuando yo examino el panorama completo, solo en tarjeta de crédito tiene unas deudas de 3 millones de pesos. Y cuando desglosamos ahorita los intereses de una tarjeta de crédito, solo imagínense ustedes cuánto ella estaba dejando de intereses mensuales en una tarjeta. Entonces, según el cálculo que yo le hice, entre 75 y 100,000 pesos se iban mensualmente solo a los intereses de tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo tengo un sueldo de 350,000 pesos neto y yo le estoy pagando 100,000 pesos de intereses a mis tarjetas, entonces yo no gano 350. Yo estoy ganando 250. Pero mi estilo de vida no está en base a los 250. Está en base a más de 350. ¿Y por qué yo digo a más? Porque tuve que utilizar la tarjeta de crédito durante un tiempo prolongado para financiar un nivel de vida que estaba viviendo por encima. Entonces, conectándolo con tu pregunta, a esa persona, crearle la conciencia de que ha estado viviendo por encima del nivel de vida que su sueldo le permite. Si no es necesario que tus hijos estudien en colegio que paguen 100,000 pesos mensuales, ese no es, llévalo a uno de 50. Y como dice un amigo mío, it's okay, no pasa nada, ¿verdad? Para mí lo más importante en una persona, o lo más importante a nivel financiero, yo lo traduzco en calidad de vida. Y en la calidad de vida, esencialmente, yo me remito a tener una mente tranquila, a poder dormir bien, a poder utilizar mis finanzas para crear un bienestar, y a medida de que el bienestar, yo estoy bien, entonces yo me voy a comportar bien. Entonces, con ella, incluso desarrollé otro método financiero que es propio de finanzas saludables, que se llama el método del sueño. Que yo no sé si ustedes quieren que yo lo diga ahora o lo hacemos en una próxima sesión. Hay tantas cosas interesantes. Pero realmente hay otras cosas que vamos a seguir hablando
porque hay muchos métodos que hemos creado, pero básicamente el método del sueño, para explicarle en qué consiste, que cuando una persona está muy endeudado, tú te vas a los libros y los libros te dicen, mira, tú puedes utilizar el método de la bola de nieve. El método de la bola de nieve es que tú agarras la deuda más pequeña y vas saldando hasta que vas llegando a la más grande. El saldar la deuda más pequeña te va dando una sensación de que saliste de una deuda. Ahora, hay otro método que te dicen, tú tienes que salir de la deuda de los intereses más caros. Tú pagas el interés más caro y te vas alivianando. El método del sueño plantea que tú debes iniciar con la deuda que te está quitando el sueño, con la deuda que no te deja dormir. Yo no sé si es la más pequeña, yo no sé si es la de más intereses, o no sé si es la más grande, pero es la que no te está dejando dormir. Entonces esa es la que tenemos que atacar al principio. Mira, Ángel, tú sabes que en televisión el tiempo es un tirano. Claro, claro. Y hay muchísimas cosas que conversar contigo. Yo pienso, por ejemplo, como decía Alejandro, que este programa está pensado para que llegue a público diferente. Tú sabes, como persona que trabaja en bancos, que tenemos, por ejemplo, nosotros, personas que producen dinero y viven en lugares donde no hay banco, por ejemplo, Juan Santiago, Hondo Valle, Peralta de Azua, muchísimos pueblos de la República Dominicana todavía no tienen una sucursal bancaria. Se me ocurre también que todo lo que tú explicaste de la tarjeta de crédito, debería haber alguna instancia del gobierno, como por ejemplo la Superintendencia de Bancos, que se encargue de dar educación financiera, aunque sea a través de los medios de comunicación. Claro. O sea, si no se imparte en la escuela, incluso hasta en las universidades, las personas que no estudian una carrera relacionada con el área económica, le hace falta una educación financiera. 100%. O sea, a un abogado no le enseña, bueno, el abogado sí, porque da derecho comercial y más o menos, pero a un psicólogo, a un filósofo, a un médico no le dan educación financiera, no le dan educación. Totalmente. A un maestro. A un maestro. Entonces, los maestros, por ejemplo, una de las clases que más problemas económicos presenta con respecto al manejo de la finanzas son los maestros. Porque, que me perdonen los maestros. Muchos de ellos al final de su salario lo que cobran son muy pocas cosas. Según los estudios que yo he hecho de nuestra sociedad, nosotros tenemos 3 clases, que son las que más problemas o más oportunidades financieras presentan: maestros, policías y médicos. Okay. Entonces, Ángel, en los próximos 5 minutos, yo quiero que tú lo tomes para explicarle a nuestro público, como para despedirte, para hacer una reflexión que podamos compartir con nuestro público. Claro. Y que te comprometa, como tú dices, a que podamos producir más contenido sobre lo que a mí me ha dado en llamar cultura, historia y cultura económica y financiera. Claro. Como una manera de que nuestro público pueda ir creando hábitos de, como tú dices, finanzas saludables. De finanzas saludables. Finanzas saludables. Claro, pues, claro. Todo el escenario es tuyo. Bien, mis amigos, miren. Para empezar. Y recuérdate que está hablando para Ventana Cultural RD. Claro. Bien, amigos de Ventana Cultural RD, a Ángel Chalas para acá. Un placer de verdad estar con todos ustedes. Este es un canal que todos nosotros debemos seguir. Y contenidos como este que hemos traído aquí van a seguir saliendo. Hablando ya netamente a lo financiero, nosotros tenemos una página muy importante, ya mencionaba Suazo, que es la página de la Superintendencia de Banco o Prousuario. Ellos regularmente han estado subiendo informaciones muy importantes y están a tu disponibilidad en la aplicación de Prousuario. La puedes descargar y tienes mucha información. Ahora, si también quieres un contenido ya más exclusivo, más digerible, como podcast y demás, Ventana Cultural RD, nosotros vamos a estar llevando este contenido a ustedes. También pueden buscarnos en YouTube como Ángel Chalas o Finanzas Saludables, donde van a poder encontrar mucho contenido como este, explicándote las finanzas, como dicen por ahí, con cucharita, para que la puedas entender. La idea es que tú que nos escuchas puedas tener tu dispositivo en tu mano, utilizar el internet para poder formarte a nivel financiero y poder tomar decisiones que puedan ser decisiones sabias, decisiones pensadas, y que no te dejes llevar por las redes sociales o las supuestas ofertas que ponen bancos, que ponen las tiendas. Aprende a financiarte, aprende a utilizar los bancos, tener un buen crédito
es algo sumamente saludable. Nosotros poder aprender a cómo nosotros podemos utilizar los bancos para crear aquellas ideas de negocio, aquellas ideas de poder generar dinero. ¿Cómo nosotros podemos hacerlo? Tú quieres ser arquitecto, tú quieres tener un taller de mecánica, tú quieres tener un taller de ebanistería, tú quieres tener una empresa, quieres formar un almacén, un colmado. ¿Cómo realmente tú puedes crear tu crédito? ¿Cómo tú puedes hacer vida bancaria para lograr esas metas que tú tienes, esas metas de vida, pero que van acompañados de la parte financiera? Edúcate, lee y sigue este programa para que puedas nutrirte y subir tu vida al siguiente nivel. Hermano Chala, ha sido más que un placer. Un placer. Encantado, yo creo que merece un aplauso. Qué bueno. Excelente. Gracias.